Muy bien, queridos alumnos y alumnas, quiero saludarles en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días para todos. Damos gracias al Padre por darnos esta oportunidad de estar juntos otra vez en nuestro seminario. Bendecido martes 3 de mayo. Damos gracias a Dios porque, bueno, entramos a este mes. Y bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Bien, solo para hacer un pequeño repaso, hermanos, ¿alguien recuerda que vimos la clase pasada? Solo para hacer el pequeño repaso. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿De qué trató? Hablamos de las traducciones de la Biblia, Ujú. eh, de los diferentes... la semana pasada fue lo de los cánones y de los diferentes tipos de cánones que hay. Y de las traducciones de la Biblia se trabajó, creo que más la última clase. Muy bien, claro. Acuérdense que algo que vimos mucho porque es la forma en que vino a tener, la forma en que vino a tener forma, valga el pleonasmo, el canon, ¿no? Primero la tradición oral y luego la tradición escrita. No tenemos, acuérdense, muy clara la forma, o sea, no hay ningún dato preciso en qué momento se dejó una, en qué momento entra la otra, en qué momento corren de paralelo, etcétera, pero entendemos que estas dos tradiciones, principalmente la oral, jugó un papel muy importante en la composición del texto sagrado, ¿no? Y después, bueno, se da la parte escrita. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si nadie más tiene algo más para platicar de la clase pasada. La inspiración. Ok, ok. Acuérdense que, gracias, Leonora, la inspiración es un tema que corre todo el texto, que corre toda la formación del texto, ¿no es cierto? Y que más allá de que si fue por tradición oral, más allá de que si fue por tradición escrita, Dios sopló, exhaló su palabra, ¿no? Para que nosotros entendamos que es revelación de él. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? También habíamos hablado del paso de las tablillas al papiro y luego a los pergaminos, cómo se fueron dando esos pasos en la escritura. Claro, esas transformaciones que hubo en la escritura de manera general, evidentemente afectó también al texto sagrado. Porque el texto sagrado, hermanos, por ejemplo, fíjense que el canto de Débora, no sé si ustedes lo ubican a Débora primeramente. Bueno, Débora fue una mujer muy importante en la época de los jueces. Débora fue una profetisa, una líder y alguien que gobernaba el pueblo. Y bueno, eh, el juez Barak tiene que ir a la guerra, va acompañado de Débora y el autor pone en labios de Débora un canto que se considera por los estudiosos el canto más antiguo que se tiene registro de la tradición escrita. Es escrito en un hebreo muy primitivo, muy primitivo, que es muy probable que ese canto se haya compuesto inmediatamente después de los hechos que se narran en el libro de los jueces, tal vez a principios del reinado de Saúl, tal vez a principios del reinado de David, pero es uno de los cantos más antiguos que se tienen por su escritura. Evidentemente, hermanos, eso ha hecho darnos cuenta que las distintas narraciones que componen el texto sagrado también fueron afectadas por estos procesos de cambio que hubo, no solo en los caracteres que se utilizaban para poner por escrito algo,
sino también en cuanto a los materiales que se vinieron usando. Por eso es que hoy no tenemos nosotros un original. Si el original se hubiera escrito en papiro, pues no lo tendríamos ahora nosotros, porque su mismo material con que está hecho el papiro, sería difícil que en ambientes húmedos como en Misiones pudiesen sostenerse. Entonces, eso también es muy importante, hermanos. Y bueno, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de las traducciones. El texto sagrado, el canon hebreo, el que nosotros conocemos como el canon de Palestina, el que nosotros hemos tomado como palabra de Dios, es un canon que fue escrito de manera consonántica. En la antigüedad, el hebreo primitivo y después el hebreo en el que se fue escribiendo el texto sagrado, no se escribe con vocales, no hay vocales. Por eso ustedes, hay un tema muy interesante que es el famoso tetragramatón, que son las consonantes con las que Reina Valera va a traducir la palabra Yahvé o la palabra Jehová. En el texto original de las copias que se tienen, solo se manejan consonantes, no hay vocales. La vocalización del texto sagrado surge muchos siglos después de Cristo, con los soferines que se encargan de vocalizar el texto, y es allí donde ellos le dan un sentido a las palabras, donde ellos dicen, mira, esta palabra pudo haber sonado de esta forma, entonces la vocalizan. Y vocalizándola, evidentemente ya forma una palabra que ya para nosotros es más fácil de pronunciar. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero decir es que el proceso de la tradición escrita afectó la composición del texto sagrado. Sin faltar a la inspiración divina, debemos entender que el texto como tal tuvo sus alteraciones. Hoy, la clase de hoy y de esta semana, estaremos haciendo un recorrido más puntual. Y este recorrido, hermanos, ustedes se lo tienen que saber de memoria. De memoria. Esto que vamos a ver en clase, sí o sí, para que ustedes y yo podamos entender el canon, podamos entender cómo se produce, podamos entender de qué trata la Biblia. Es muy importante, hermanos, que en la clase de hoy todos casi se la tengan que aprender de memoria. Porque eso les permitirá, como estudiantes de la palabra, poder ubicarse en los distintos temas que aparecen en el texto sagrado. Así es que, bueno, vamos a arrancar la clase. Voy a compartir la pantalla. Acuérdense, cualquier duda, voy a irme lo más despacio que pueda, ¿ok? A efecto de que ustedes puedan ir captando. Entiendo a veces los profesores, hermanos, tenemos como que todo el matete en la cabeza, ¿no? y a veces, como es, uno trata de explicar poniéndose en los zapatos de ustedes, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, a ver, yo como profesor ya conozco la clase, ya conozco toda la información, el material, ustedes no. Entonces, a veces uno uno piensa que ustedes ya saben y uno va de largo, ¿viste? Uno se sigue. Así es que voy a tratar de ir lo más despacio posible para que podamos nosotros comprender la clase, ¿ok? Bueno, métanse por favor a la clase. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, con el emoji que aparece allí en sus pantallas, levanten la mano, pregunten sin ningún problema y vamos a contestar, ¿ok? Bien, voy a compartir la pantalla. Y entonces, la clase de ahora, hermanos, tendrá que ver con un recorrido. Perdón, tenía que hacer algo antes. Tendrá que ver con un recorrido que hagamos ahora, inicialmente del canon del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. La siguiente clase estaremos haciendo un recorrido del Nuevo Testamento. Pero ahora esta semana vamos a hacer un recorrido muy general,
diríamos, del canon del Antiguo Testamento. El canon hebreo, pero estaremos considerando también el canon alejandrino. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hacer un recorrido histórico. Espero que no se convierta en un recorrido histérico, sino sea un recorrido histórico de qué es lo que pasa, hermanos, qué es lo que sucede en esta línea de tiempo en el que el texto sagrado se escribe. ¿Mm? Nosotros, por lo regular, cuando hablamos de la Biblia, tenemos en nuestra mente, pues así como están escritos los libros, ¿no es cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Y pensamos que el último libro que se escribe es el libro del profeta Malaquías. Y, y después de Malaquías, pues nuestra Biblia dice que inicia Mateo. ¿Mm? Entonces, a veces pensamos que después de que alguien escribe Malaquías, inmediatamente después nace nuestro Señor Jesucristo, porque así es como inicia el Evangelio de Mateo. ¿Mm? Sin embargo, hermanos, hay una composición histórica muy diferente a la que los textos sagrados nos plantean. ¿Ok? Entonces, como vamos a mirar, es muy importante que nosotros ubiquemos más o menos en qué momento los libros que nosotros ahora consideramos como inspirados, ¿no es cierto? Ah, están ubicados en la línea de la historia. ¿Mm? Y donde el silencio de la época persa, donde termina nuestro texto sagrado, el imperio persa termina narrándose, no que termine el imperio persa, obvio que no, sino termina narrándose principalmente en los libros de Esdras, Nehemías. Ahí termina, en una línea histórica, ahí termina nuestro conocimiento. Después del imperio persa vendría el imperio griego o el imperio helénico. ¿Mm? Y ahí nosotros no tenemos ningún libro inspirado. No tenemos ningún libro inspirado. En esa época griega, en ese imperio de la conquista del gran Alejandro el Grande o Alejandro Magno, se componen lo que nosotros hemos llamado la literatura apócrifa o la literatura deuterocanónica. Entonces, esos libros que para nosotros no son inspirados son de mucho valor porque nos narran cuáles son las situaciones y las condiciones en las que Israel vivió en esa época, para entonces sí, después de la época griega, dar paso a la época romana o al imperio romano, donde nace nuestro Señor Jesucristo y se compondrá o se iniciará el proceso de canonización del Nuevo Testamento. Bien. Vamos a hacer este recorrido, hermanos, un breve recorrido, no voy a ampliarme mucho, por los momentos históricos más importantes del pueblo de Israel. Estos momentos, hermanos, son los que ustedes tienen que aprenderse y de memoria, si se pudiera. Porque entonces, cuando ustedes tienen en mente todos estos eventos, va a ser mucho más fácil identificar en qué lugar, en cuál fue el propósito de los libros, por qué se escribieron tales libros, cuál era el contexto histórico que rodeaban las circunstancias por las cuales se escribe el texto sagrado. ¿Ok? Bien, voy a hacer una pequeña diferenciación. No voy a explicar ahora, porque eso lo voy a explicar cuando entremos a Antiguo Testamento, a la materia de Antiguo Testamento, introducción al Antiguo Testamento. Pero ahora quiero decir lo siguiente. Génesis, el primer libro de la Torá,
o del Pentateuco, ¿no? Inicia con 11 capítulos. Es decir, del 1 al 11, Génesis nos va a plantear distintas narraciones, ¿no es cierto? Distintas narraciones que, como veremos mucho más adelante en otras materias, son consideradas narraciones teológicas de un propósito que tiene el autor para escribir. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a encontrar de Génesis del 1 al 11 historias como el primer relato de la creación, Génesis 1, el segundo relato de la creación, Génesis 2. Estaremos abordando la historia de la caída del hombre, ¿no es cierto? Y las consecuencias del pecado. Encontraremos la historia, la narrativa del primer asesinato de Caín matando a Abel. Tendremos las grandes genealogías de las descendencias de Seth y las descendencias de Caín. Vendrá la gran historia de la corrupción del mundo, ¿no? Y vendrá dos relatos del diluvio y después vendrá el relato de la Torre de Babel. ¿Ok? Todos estos relatos que yo les he mencionado, hermanos, se le conoce como narrativa teológica, que ya veremos en su momento. Por lo tanto, el recorrido histórico que nosotros vamos a hacer no nace de Génesis 1, ni de Génesis del 1 al 11, sino más bien nos vamos a situar en un acto meramente histórico, ¿no? Que tiene que ver con el llamado de Abraham. La figura de Abraham será el punto de partida y estamos hablando a partir de Génesis 12, ¿ok? A partir de Génesis 12, entonces es que vamos a iniciar este recorrido. Y dejemos los primeros 11 capítulos para explicarlos un poquitito a detalle cuando tengamos la cursada de introducción al Antiguo Testamento. Dicho esta salvedad y poniendo en perspectiva desde dónde vamos a arrancar este breve recorrido, entonces nosotros iniciamos, hermanos, con la época patriarcal. La época patriarcal inicia en Génesis 12 e inicia con la historia de un hombre nómada llamado Abraham, ¿no? Que tiene una historia que ya estaremos desarrollando con mucho mayor profundidad en las siguientes materias. Y todos sabemos, hermanos, que en Abraham inicia una historia donde el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham fue y Dios le da un pacto, hace un pacto con Abraham, hace una alianza con Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y haré de ti un pueblo grande y numeroso. Entonces, a partir de esa promesa, hermanos, hay una narrativa que tiene que ver con la promesa del Hijo, ¿no es cierto? Y esa promesa se constituye en la persona de Isaac, ¿ok? El segundo patriarca se llamará Isaac, que vendría a ser el hijo de la promesa, no así Ismael, el hijo de Agar. Isaac engendrará de Rebeca, su esposa, dos hijos. Uno se llamará Esaú y el otro se llamará Jacob. Y entonces tenemos las narraciones en el libro de Génesis de tres grandes patriarcas. ¿Ok? Estos patriarcas, hermanos, se les llama así porque vendrían a ser como que los fundadores de la identidad de este pueblo, que aún no se puede llamar un pueblo judío, no se puede llamar pueblo de Israel, porque realmente está en su plena, en su génesis, está en sus inicios, ¿no? Sin embargo, esta denominación vendrá a ser muy importante porque la manera en que Dios se va a revelar
en esa época histórica será a través de la expresión el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No habrá una denominación como tal, no habrá un nombre en esta época como tal para identificar a Dios, sino que Dios se dará a conocer a través de las historias de estos tres personajes, ¿ok? Y por eso será muy importante porque será una tradición oral que se irá eh, arrastrando durante mucho tiempo para entender cómo Dios se reveló en esta época de los patriarcas. Entonces, tenemos tres padres, diríamos, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos tres madres que serían Sara, que serían Rebeca y sería Raquel. Pero el libro del Génesis, hermanos, le da un valor muy especial a un personaje que tiene que ver con, no es un patriarca en sí, sino más bien es un hijo del patriarca, que es el patriarca José. ¿Ok? Y el Génesis le dará mucha importancia a las tradiciones de José. ¿Ok? Y evidentemente tiene un propósito el escritor para darle toda la importancia de las tradiciones que se recuerdan de este patriarca. ¿Ok? Entonces, el texto inicia en el Génesis planteando la época patriarcal, las historias, las andanzas, los desafíos, las inmoralidades, los grandes conflictos que tienen estos personajes, los pecados, las mentiras, los engaños, los fraudes, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? El deseo de venganza para matar al hermano, el ser extranjero en Egipto, etcétera. Todas esas historias estarán condensadas en la época patriarcal. Y eso, Génesis, el libro de Génesis, se encargará de explicárnoslo. ¿Ok? Luego, hermanos, vendrá el libro del Éxodo, donde va a iniciar hablando que va a retomar la historia de José, porque el Génesis termina diciendo que Jacob, junto con toda su familia, sube a Egipto. ¿Mm? Sube a Egipto. Esa historia la conocemos todos. Bueno, sube a Egipto y se le da una tierra para morar, ¿no? A él, a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos, a todo lo que Jacob tenía. Entonces, el Éxodo, hermanos, nos planteará que Jacob, junto con todos sus hijos, suben como gente libre a Egipto. Entran a Egipto como gente libre. No entran como gente esclava. El Éxodo se encargará de explicarnos qué es lo que sucede con el pueblo. Y el pueblo terminará durante más de 4 siglos cautivo en Egipto. ¿Okay? Dice el texto que se levantó un faraón, primero que no conocía a José, por lo tanto empezó a tener cautivo o teniendo cautivo a Israel, y después hubo otro faraón que les hizo poner en sus espaldas un yugo o un trabajo o una opresión muy fuerte. Entonces, el Éxodo nos planteará en sus inicios que este pueblo que entra a Egipto de manera libre, por las circunstancias de las condiciones políticas que enfrenta Egipto, terminará siendo esclavo de ellos. ¿Okay? Y el Éxodo nos planteará, hermanos, la salida del pueblo a través de una figura muy importante para la tradición judía, hermanos y hermanas, muy importante. Moisés se levantará como como un emblema, no solo, hermanos, no solo para la identidad judía o para la fe judía, sino también incluso alcanzará
a los conceptos que el Nuevo Testamento tendrá, porque Jesús establecerá, Jesús, hermanos, am, ah, construirá una figura de un nuevo Moisés. Un Moisés muy superior al Moisés que aparece en el libro del Éxodo. Bueno, Éxodo entonces nos planteará cómo nace esta figura, su nacimiento, etcétera, el asesinato que comete, la salida que tiene de Egipto para irse al desierto, donde conoce a su esposa, donde está con Jetro, tiene el llamado, ¿no? En Madián, su Jetro, un importante líder marianita. Bueno, tenemos que Moisés es llamado por Dios, ¿no? Y entonces Moisés se presenta a Faraón. Todos sabemos el tema de las plagas, ¿no? Estos 10 eventos portentosos que Moisés realiza a través de la vara de Dios y hace que el pueblo salga libre. ¿Mm? Y lo conduce hasta el Sinaí. El Sinaí, hermanos, tampoco es propósito de la clase ahora, pero será un símbolo muy importante también, porque el Sinaí no solo representará el lugar donde se hará el pacto del Dios a través de sus leyes morales, que serían los 10 mandamientos, sino también el establecimiento del código de la alianza. ¿Mm? Entonces, el Sinaí representará, una vez que Moisés libera al pueblo, que salen todos, se celebra la Pascua y al otro día sale el pueblo libre, ¿no? Entonces se constituye Moisés lleva al pueblo al lugar donde él recibió la revelación de Dios para que sucedan dos cosas importantes: la entrega de los 10 mandamientos, ¿no? Y la celebración muy importante, hermanos, que será el pacto de la alianza. Dios va a hacer un pacto con su pueblo, un contrato con su pueblo. Va a pedirles a ellos si el pueblo está de acuerdo que Él sea su único Dios. Ese básicamente será el acuerdo del pacto, ¿no? Si están de acuerdo el pueblo de que Dios sea su único Dios. Y el pueblo dijo sí, y haremos lo que Jehová quisiera que hagamos. Entonces, ahí se cierra el pacto de la alianza en el monte Sinaí. Eso lo vemos en el libro del Éxodo. Ahí vamos a encontrar todo lo que es el código de la alianza y veremos al final del libro del Éxodo algunas indicaciones que tienen que ver con los aspectos del culto y que tienen que ver con los aspectos del santuario. Luego, hermanos, pasamos al libro de Números y si ustedes se dan cuenta, hay un libro entre medio que se llama el libro de Levítico, ¿no? Porque nosotros tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El libro de Levítico no narra ningún evento histórico. No hay narraciones históricas. Hay dos por ahí que tienen un carácter histórico, pero no narran algún hecho, algún suceso, sino más bien el libro de Levítico, hermanos, es un manual de santidad. Un manual que contiene todas las prescripciones que tienen que ver con la santidad de Dios y que tienen que ver también con el comportamiento del pueblo en el culto. Es un manual cultual del culto en el templo. Entonces, por eso es que no tomamos en cuenta Levítico en este recorrido histórico, porque Levítico no nos cuenta ningún aspecto de la historia. Entonces, del Éxodo nos saltamos al libro de Números, porque Números, hermanos, nos va a plantear el lapso de tiempo, estos 40 años de peregrinaje que tiene el pueblo de Israel por haber desobedecido al Señor, porque
hagan de cuenta que hoy Dios hace su pacto, su alianza con el pueblo y mañana el pueblo está adorando un becerro de oro. O sea, es como si yo hoy me casara con mi esposa, ¿no? Y cuando el pastor me preguntara, eh, promete serle fiel a tu esposa en todos los sentidos, no cometer adulterio con ella, y que yo ya a la noche que celebro mi boda, yo al pastor le diga, sí, sí, yo prometo delante de Dios serle fiel a mi esposa, pero resulta que en la noche de bodas yo tengo un amorío con otra mujer. Y esa misma noche, en mi noche de bodas, le soy infiel a mi esposa, ¿no? Y cometo adulterio. Lo mismo pasó con Israel. Israel ahora hace hoy un pacto de alianza con Dios y mañana le está siendo infiel a Dios adorando un becerro de oro. Esto trajo como consecuencia que Dios, hermanos, llevara a Israel a través del desierto, ¿no? Durante 40 años. Y, y el desierto y todas las penurias, todas las historias que tienen que ver con el peregrinaje por el desierto, la peña de Oreb, las codornices, el maná, este, la, la batalla, en fin, un montón de cosas que suceden en el desierto durante estos 40 años son narrados o son explicados o son mencionados en el libro de los números. Entonces, si usted quiere saber qué pasa en ese lapso de tiempo entre que dejan el Sinaí y caminan durante el desierto para situarse en las llanuras de Moab, tiene que leer el libro de Números. Entonces, ese libro nos va a explicar qué pasó. Aun cuando quiero decirles algo, el libro de Números no explica todo lo que pasó durante esos 40 años. Números, hermanos, solamente nos va a explicar los primeros años de esos 40 años y los últimos. Es decir, hay aproximadamente 30 años, ¿no? Aproximadamente 30 años, un poco más, que no sabemos qué pasó, no tenemos tradiciones de lo que habrá pasado durante esos 30 años en el desierto, ¿ok? Pero considerando todo el lapso de tiempo de los 40 años, nos daremos cuenta que el libro de Números nos explicará con detalle con detalle nos explicarán lo que sucedió. Ahora, imagínense ustedes, Israel deja el Sinaí, se pone en marcha, camina por 40 años y el destino que tiene el pueblo de Israel, el destino que tiene son las llanuras de Moab. Del desierto a las llanuras de Moab. ¿Qué sucede en las llanuras de Moab? En los valles de Moab. Bueno, sucede que ese es el lugar donde el pueblo llega finalmente, después de su recorrido durante 40 años en el desierto, donde finalmente llega a instalarse, a hacer el alto final de su peregrinaje por el desierto. Y las llanuras de Moab, hermanos, están divididos por el río Jordán. Entonces el pueblo llega a orillas del río Jordán, en las llanuras de Moab, porque del otro lado del Jordán está la tierra prometida, está Canaán. Esa tierra que Dios le había prometido en la época patriarcal a Abraham, Isaac y Jacob, que él les daría una tierra por heredad. Entonces, el pueblo viene caminando durante 40 años en el desierto y llega hasta el límite en las llanuras de Moab, ya frente
al río Jordán. ¿Qué sucede allí, hermanos? ¿Qué pasa cuando el pueblo se detiene antes del cruce del Jordán? Bueno, eso lo encontramos en el libro del Deuteronomio. ¿Okay? El Deuteronomio, hermanos, vendrá a ser el código de santidad más importante para la fe judía. Porque en el Deuteronomio encontraremos grandes discursos de Moisés, los últimos grandes discursos de Moisés, y encontraremos básicamente leyes que Dios le dará a su pueblo antes de cruzar el Jordán y les dirá, miren, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, ustedes deberán comportarse de tal manera, no hagan esto, no hagan lo otro, cuídense de esto, cuídense lo otro. Entonces, el libro del Deuteronomio será muy importante, hermano, porque será la ley que acompañará al pueblo, ¿no es cierto? Que acompañará al pueblo a conquistar la tierra prometida. Entonces, todo lo que va a pasar antes del cruce del Jordán lo encontraremos en el libro del Deuteronomio, incluida la muerte del gran legislador, la muerte del hombre que dice el texto sagrado que en toda la faz de la tierra no había hombre más manso que Moisés. Las tradiciones orales que se recogieron de Moisés evidentemente lo mencionan con una gran figura, no pasan por alto sus errores, no pasan por alto sus debilidades, tan es así que Moisés no conquista la tierra prometida, no posee la tierra prometida, solamente la mira de lejos. Bueno, eso lo vamos a encontrar en el libro del Deuteronomio. Después de eso, hermanos, tenemos el cruce del Jordán para la conquista de la tierra prometida llamada Canaán. Moisés ha muerto y ahora la gran empresa que tiene para llevar adelante la tiene un hombre llamado Josué. Josué entonces, hermanos, conducirá al pueblo, abrirá el río Jordán en una señal muy parecida al cruce de los israelitas en el Mar Rojo. Bueno, ahora el Jordán se abrirá, el arca del pacto irá por el pueblo de Dios y se irá conquistando la tierra a través de una serie de guerras que estarán encabezadas por esta gran figura llamada Josué. El libro que lleva su nombre, el libro de Josué, nos narrará, hermanos, todas esas hazañas bélicas y de conquista que el pueblo tiene que realizar para poseer la tierra prometida. Y una vez que el pueblo ha conquistado la mayor parte de las naciones, el eteo, el jebuseo, el fereceo, el amorreo, cananita, etcétera, entonces empieza a repartir la tierra. Bueno, dice, somos 12 tribus, somos 12 tribus. Bueno, cada uno va a ser repartida la tierra a unos más, a otros menos, o en partes iguales. Entonces se reparte la tierra, lo que es ahora Palestina, ¿no es cierto? Se reparte ahora entre las 12 tribus y hay una relativa paz, hay una relativa calma. Eso lo vemos nosotros en el libro de Josué. Se reparte la tierra, como dije, ¿no es cierto? Y se consolidan ya de manera más autónoma, porque acuérdense que estas 12 tribus vienen como peregrinos caminando por el desierto, no tienen una tierra, no tienen una propiedad, no tienen una identidad, hasta que cruzan el río Jordán y se asientan en la tierra prometida. Es ahí donde dicen, bueno, los efraimitas toman esta tierra, bueno, listo, empiezan a consolidar su propia tribu, los rubenitas, los zabulonitas, los benjaminitas, los judaítas, eh, los isacaritas, etcétera. Cada una de las 12 tribus que ahora ya finalmente hacen un alto en su peregrinaje, se empiezan a consolidar cada uno en su tribu, ¿no? Entonces los de Rubén hacen su propia tribu, diríamos,
consolidan su propia identidad, los de Manasés, los de Zabulón, los de etcétera. Consolidan ellos ya su propia identidad. Pero resulta, y eso lo vemos en el libro de los jueces, pero resulta, hermanos, que en el libro de Josué hay una época en donde las tribus se desenfrenan. Estas 12 tribus no obedecen más al Señor, no se acuerdan más del pacto que hicieron sus padres en el Sinaí con Dios. Empiezan a hacer cosas depravadas, empiezan a adorar dioses falsos, a los balitas, a Astaret, a Será. Empieza básicamente a adorar a los dioses de los cananeos. Y entonces el libro de los jueces nos dice que en aquellos tiempos cada quien hacía lo que bien se le antojaba, lo que bien se le pareciese. Entonces sucede que Dios castiga al pueblo porque el pueblo ha cometido idolatría. Está adorando dioses falsos. Y entonces los entrega a sus enemigos. Y los entrega para que los opriman. El pueblo clama a Dios y le dice, perdónanos, Señor, mira, hemos cometido falta y demás, perdónanos, ayúdanos a salir de esto. Y entonces Dios levanta un libertador o un juez. Y entonces levanta un hombre, no a una mujer, Débora, y salva a su pueblo. Y salva a su pueblo de las manos enemigas. Y al salvar a su pueblo, ¿no? El pueblo dice, ay, bueno, listo, qué bueno, ya. Jehová nos salvó, mandó a un libertador. Ese libertador se llama Otoniel o se llama Ahod, o se puede llamar Samglar, o se puede llamar Sansón, o se puede llamar Gedeón, o se puede llamar Barak, o se puede llamar Débora, en fin, Jefté, son los grandes jueces o los grandes libertadores que se mencionan en este libro. Entonces, el pueblo dice, bueno, listo, ya, ay, qué bueno. Y gozan un tiempo de relativa paz. Pero desgraciadamente, el pueblo vuelve otra vez a pecar. Vuelve otra vez a hacer idolatría. Y entonces, este hecho, hermanos, de idolatría, más o menos dura 200 años la época de los jueces. 200 años. Entre que el pueblo, viste, cada tribu, cada tribu se encierra en sí misma, diríamos. Incluso hay guerras entre ellos. O sea, no solamente las tribus pelean o hacen guerra con las naciones que los rodean, sino también se pelean entre ellos. Y tenemos la desafortunada historia que aparece en el libro de Jueces, que es la historia de Levita con su concubina, que fue violada por hombres de la tribu de Benjamín, ¿no? De entre ellos mismos, la tribu de Benjamín, que era hermano de todos ellos. Y hay una guerra civil entre estos hermanos y bueno, casi faltó poquito para que exterminaran a su hermano Benjamín por la atrocidad que había cometido. Entonces, ahí, hermanos, esa época era un problemón. Cada quien hacía lo que quería, era una anarquía. Fue una etapa muy violenta, muy confusa, muy oscura en la época de Israel, hasta que finalmente dicen, no podemos seguir así, necesitamos que alguien nos gobierne. Que alguien nos gobierne. Y entonces se cambia la teocracia por la monarquía. Y entonces aparecerá el libro de Samuel. Y en el libro de Samuel, hermanos, encontraremos todo lo que es este cambio de gobierno. Porque en la época de los jueces, ¿no? Dios era quien levantaba al libertador. Dios era el que ponía su espíritu o en Sansón o en Jefté
o en Otoniel, o en Barak, en fin, en Gedeón. Era Dios, ¿no? Entonces, Dios seguía siendo como que el que guiaba a su pueblo. Pero ahora, como el pueblo no podía estar más así, si no se iban a acabar matando entre ellos, se cambia el régimen de gobierno a la monarquía. Es decir, se pasa del gobierno de Dios, manifestado en la época de los jueces, y ahora se pasa a el gobierno del rey. Ahora hay un rey, porque las naciones que rodeaban a Israel en aquel tiempo eran gobernadas por un rey, por una figura que se le llamaba rey, que tenía su ejército, tenía palacios, tenía poder, tenía autoridad, etcétera. Entonces, esta historia del paso de la teocracia a la monarquía la veremos reflejada en el libro de Samuel. Los libros, el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Y entonces nosotros miraremos ahí primero al primer gran rey de Israel, donde trata de unir a las 12 tribus. A las 12 tribus. Por eso se le llama Reino Unido, porque se acuerdan que cada tribu tomó alguna parte de la tierra, ¿no es cierto? Entonces unos se fueron al norte, otros estaban en el sur y se peleaban entre ellos y demás. Entonces Saúl hace un esfuerzo. El reinado de Saúl, hermanos, tiene dos funciones. Primero, pues tratar de pelear contra los filisteos. No hace mucho contra los filisteos, Saúl. Y lo otro es unir al reino para que no se peleen entre las tribus. Tampoco hace mucho, ¿no? Es decir, las tradiciones que tenemos de Saúl no son muchas, son muy pocas las tradiciones que se recogen de este personaje llamado Saúl. No logra mucho hacer, sí conquista, sí detiene un poco el avance de los filisteos, pero no logra hacer mucho, ¿no? Y finalmente es quitado del trono. Y es quitado de una fea manera, porque bueno, todos sabemos los dos grandes pecados que cometió Saúl para que Dios lo reemplazara como rey. Y entonces se empiezan a gestar las más grandes tradiciones que tienen que ver con David. Este personaje, hermanos, al igual que Moisés, tendrá una figura sumamente importante en la identidad del pueblo. Porque será David, hermanos, quien finalmente, diríamos, finalmente pueda unir al reino. Porque resulta, hermanos, que con el paso del tiempo se empezaron a hacer dos reinos. De esas 12 tribus, se empezaron a hacer dos reinos que se le conocieron como el Reino del Norte, con 9 tribus y media, y el Reino del Sur, con 2 tribus y media. Ya en algún momento explicaré. Lo que quiero decir es que las tribus empezaron a ser como confederaciones. Y entonces 9 tribus y media o 10 tribus, diríamos, vamos a poner el número redondo, después explicaré en otra clase esto. 10 tribus se juntan y dicen, no, nosotros vamos a hacer un solo reino. Nosotros queremos tener un solo rey, un rey para nosotros, diríamos. Y 2 tribus, ¿no? Que sería la tribu de Judá y de Benjamín, serán las tribus del sur. Del territorio, en el sur, se establecerán estas 2 tribus y estas dirán, no, nosotros tenemos nos juntamos y entonces nosotros queremos tener nuestra propia nuestro propio rey. Bueno, entonces había esa lucha, ¿viste? Por eso Saúl trata de unir estos dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, los trata de mantener juntos como para que no se peleen. No lo logra mucho, ¿no? Porque bueno, es una monarquía que apenas se está iniciando. Quien sí lo logra, hermanos, quien sí logra mantener con mucho mayor estabilidad el Reino Unido es David, aunque no es un reino perfecto, o sea, no significa que los dos reinos obedecían en todo a David.
Y entonces David hace una jugada muy importante. David era muy inteligente, aparte de ser un hombre guerrero, aparte de ser un hombre que peleó contra los filisteos a muerte, los destruyó, los persiguió, los mató, todo, conquistó todos los territorios de los filisteos fueron conquistados por David. David, hermanos, expande el territorio de Palestina, ¿no? Conquista, es un gran conquistador, es un gran guerrero, es una figura que le da este, estabilidad al reino durante 40 años, ¿no? Y hace una jugada diplomática muy interesante. Él decía, ok, tengo estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Dónde establezco la capital del reino? Si la establezco en el reino del norte, ¿no es cierto? Entonces los del sur se van a poner medios complicados. Si establezco la capital en el reino del sur, los del norte, que son más, pues se me van a poner en contra. Entonces, David hace una jugada interesante, hermanos, y coloca, a ver si no los mareo. Está el norte, está el sur. Bien. Al norte del reino del sur y al sur del reino del norte, David establece la capital del imperio, que será Jerusalén, y conquistará Jerusalén, que no era parte de nadie, ¿eh? Jerusalén era de los jebuseos, era una ciudad pagana, ¿sí? De los jebuseos. Entonces David dice, ok, voy a establecer la capital del reino en el sur, en el reino del sur, pero la voy a poner cerca del reino del norte. ¿Me explico? La voy a poner cerca. Es decir, el territorio estará dentro de lo que será considerado el reino del sur, pero no va a estar tan lejos del reino del norte. Entonces, eso va a permitir que, bueno, los del norte digan, ok, no está en nuestro territorio, pero está cerca de nosotros. Entonces, va David, conquista la ciudad jebusea y le da el nombre de Jerusalén. Y será en esa ciudad donde él dirá, esta será la capital del imperio. Bueno, muere David y resulta que lo sucede su hijo Salomón. Eso lo encontramos estamos hablando del libro de Samuel, principalmente. Estábamos en primero y segundo libro de Samuel, las tradiciones de Saúl, David, y ahora vendrán las tradiciones de su hijo Salomón. Salomón, hermanos, es una figura muy importante también que termina siendo desdibujada por sus acciones al final de su vida. Pero era un tipo muy inteligente, era un tipo que a él, hermanos, no le interesan las conquistas. Él no es un gran guerrero como lo fue su papá David. Salomón es un gran diplomático. Salomón va a hacer alianzas con países extranjeros, ¿no? Porque él va a empezar a tener la apertura del reino hacia el comercio exterior. Será un rey que él mirará la oportunidad de establecer negocios comerciales con otras potencias extranjeras que en ese momento existían. Entonces, eso hizo, hermanos, que él tuviese plata suficiente para construir el templo, un templo hermoso, ¿no? El templo de Salomón. Dios le dijo que no lo construyera, que lo iba a construir su hijo Salomón. Entonces, David, hermano, Salomón, construye este templo con la plata que le ingresa de los negocios que hace con potencias extranjeras. Comercia con caballos, comercia con un montón de cosas. Alianzas con la reina de Etiopía, ¿no? La reina de Saba, etcétera. En fin, o sea, es un hombre que que es hábil para los negocios, pero comete un error, Salomón. Salomón comete un error. Y el error es que él
en el afán de construir un templo enorme, grandioso, que le diera autoridad, que le diera fama, que le diera prestigio, empieza a poner impuestos muy fuertes, muy fuertes. Vieron que hoy lo que pasa en nuestros países tampoco es muy lejos de lo que está sucediendo en las monarquías, porque finalmente, hermanos, lo que sucede en la monarquía de Salomón o en el reinado de Salomón sucede hoy en nuestros días, cuando el gobierno empieza a apretar muy fuerte en la colocación de impuestos, el pueblo se levanta, el pueblo se subleva, el pueblo le hace cacerolazos. Bueno, eso hizo Salomón. Salomón le empezó a poner muchos impuestos muy fuertes al reino del norte. Al reino del sur, donde estaba la capital del imperio, acuérdense, también le dio algunos impuestos, pero no eran tantos, ¿no es cierto?, como si lo fue al reino del norte. Entonces los del reino del norte, pues se sintieron, viste, como diciendo, para un poco, nos estás acabando. No tenemos tanta plata como para que vos nos estés planteando tanto impuesto. Entonces empezó a haber oposición al reino. Y de a poquito se empieza a hacer la ruptura, o sea, el reino del norte empieza a ver con malos ojos al rey, diríamos, a Salomón, y le dice, pero para un poco, ¿no? Vas a terminar ahogándonos. Y resulta, hermanos, que esta ruptura de estos dos reinos, del reino del norte y del reino del sur, se hace definitiva, se rompe, se va, se rompe toda relación, se rompe, volvamos a nuestras tiendas, ¿no es cierto? Fue la expresión que se utiliza de los del reino del norte cuando muere Salomón. Entonces, cuando muere Salomón, hermanos, el reino se divide, ya definitivamente. Dice, no, listo, los del reino del norte dijeron, no queremos más saber de ustedes, volvamos a nuestras tiendas Israel. Esa fue la expresión, como diciendo, no vamos a tener más tratos con ustedes. Entonces, el reino se divide y asume, hermanos, en el reino del norte, un hombre, el gobierno asume como rey del reino del norte, Jeroboam. Establecerá su reino, su dominio, diríamos, su reinado, su autoridad en el reino del norte, que en esos momentos, hermanos, se llamará Israel. Así que ustedes van a leer mucho en la literatura profética, hablar algunos profetas acerca de Israel. Cuando se hable de Israel, hermanos, en la literatura del libro de los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, los profetas menores, cuando hablen de Israel, se está refiriendo al reino del norte, no se está refiriendo a todas las 12 tribus de Israel, se estará refiriendo al reino del norte, ¿ok? Y entonces el reino del norte, como su capital, a ver, la capital del imperio estaba en Jerusalén, y cuando ellos rompen toda relación con Jerusalén, ellos tienen que establecer su propia capital, la capital del imperio, la capital del reino del norte. Y entonces, antes de llegar finalmente a Samaria, ¿no es cierto?, en el 931, pasa por muchas ciudades, es decir, se establece en algún lugar, luego a otro, finalmente termina en Samaria. Y aquí empezará, hermanos, la historia de los samaritanos, ¿ok? Que será una historia que nos acompañará, que conocemos mucho de la samaritana, la parábola del buen samaritano. Bueno, vendrá inspirado básicamente por las tradiciones que se formarán en el reino del norte, donde ellos dirán, Jerusalén no es nuestra capital, no, el templo que está en Jerusalén, no vamos a ir a adorar ahí al Señor, y entonces ellos hacen su propio templo. El problema es que adoran cualquier otra cosa menos a Dios. Y entonces el reino se divide. En el 931 se rompe todo, ¿no? Y
En el reino del sur queda como rey Roboam. Roboam. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Sucede que los del reino del norte, cuando muere Salomón, ellos vienen con Roboam, porque Roboam es hijo de Salomón, nieto de David. ¿Mm? Vienen con Roboam y le dicen, che, tu papá nos retrató mal. Nos puso muchas cargas. Bueno, ya tu papá no está. Ahora, aliviánanos la carga. Roboam no tuvo mejor idea, primero que preguntarle a los viejos del reino, a los ancianos, a los más, con mayor sabiduría, y los ancianos le dijeron, sí, tu papá fue re malo con ellos, así es que bájale un cambio, ¿no? Sé bueno con ellos. Pero Roboam no se quedó con las ganas y va y le consulta a los más jóvenes, viste, a los tipos que se quieren comer el mundo de un bocado, y los jóvenes le dicen, pero no, olvídate, si mira, si vos le bajás la opresión o la vara o los impuestos que tu papá le dio, ellos ya no te van a obedecer, ellos van a hacer su santa voluntad, ¿no? Es más, redobla la apuesta y ponerles más impuestos porque vos vas a necesitar plata. Y es ahí donde cuando vienen los del norte a ver si pueden arreglar algo con Roboam, y al recibir esa respuesta, Roboam les dice, no, ahora yo voy a seguir la misma política que mi papá Salomón, y va a haber mayores impuestos y demás. Entonces ahí es donde cuando dicen, Israel, volvamos a nuestras tiendas. Es decir, se rompe todo. Entonces, el reino del sur, hermanos, se llamará Judá. Judá, ¿ok? Y el reino del sur tendrá por capital a Jerusalén. Jerusalén será la capital del reino del sur. Entonces, lo que sucederá, hermanos, es que en el reino del norte, que iniciará con Roboam, los reyes que gobernarán esas tribus no serán de la línea davídica, no serán herederos de David, no serán hijos de David. Y el reino del norte, lo veremos en otro momento, ¿no es cierto? Enfrentará muchos asesinatos. Los reyes sufren complot para ser asesinados, suben al trono de diferentes casas o de diferentes tribus. Es decir, el reino del norte fue un verdadero caos. No sucede así en el reino del sur, llamado Judá. Por eso ahora es muy importante, hermanos. Yo a partir de ahora voy a estar hablando mucho del reino del norte, el reino del sur, y ustedes sabrán que fue a partir de este momento en el cual se hace esa separación. Y a diferencia del reino del norte, que los reyes son puestos, el más vivo es el que llega a ser rey, en el reino del sur siempre serán descendencia de David. Siempre serán descendencia de David. Bueno, estos dos reinos entonces irán viviendo a la par, ¿no es cierto? A veces entre ellos se pelearán, habrá guerras entre el reino del norte y el reino del sur, guerra entre los mismos hermanos, diríamos, ¿no es cierto? Y bueno, convivirán durante más de un siglo estos dos reinos, el reino con sus distintos reyes. Esta historia, hermano, que les estoy contando, ustedes podrán verla en el libro de los reyes. Reino del norte, reino del sur. ¿Ok? Está que en el 722, el reino del norte, es decir, Israel, es tomado, es destruido por los asirios. Resulta que los asirios, en ese momento era la potencia mundial que gobernaba toda la geopolítica del mundo conocido en aquellos tiempos, les imponía a los pueblos conquistados impuestos. Y entonces el reino de Israel dijo, no más impuestos,
pero ¿sabe qué? Olvídense, no vamos a darle nada a estos tipos. Y bueno, se pusieron complicados y le dijeron al rey asirio, ¿sabes qué? Hacele como quieras, pero nosotros no te vamos a dar ni un peso más. El reino del sur es más inteligente, ¿no? Y dicen, a ver, si yo no le doy el impuesto que me está pidiendo el imperio asirio, me van a acabar destruyendo. Entonces, el reino del sur, Judá, dijo, sí, está bien, por nosotros seguimos dándote el tributo que vos nos pedís. Y entonces los asirios dijeron, ah, bueno, listo, entonces con ustedes no nos vamos a meter, ¿no es cierto? Y se metieron con el reino del norte y terminaron destruyéndolo, arrasándolo. La capital Samaria cayó en manos de los asirios. Hubo un gran lamento por parte de los profetas. Aquí vamos a encontrar a profetas como Amós. Amós, hermanos, será un profeta del reino del norte. Y ustedes leerán el libro del profeta Amós y se darán cuenta cómo sucedió el ser arrasados el reino del norte por las tropas asirias. El profeta Amós, el profeta Oseas, serán profetas que harán su ministerio en el reino del norte. Junto con Elías, Eliseo, serán profetas del reino del norte, que hablarán contra ellos. Y entonces en el 722 vienen los asirios, conquistan al reino del norte y lo que hacen, hermanos, es que los que quedan vivos, diríamos, se los llevan cautivos. Y se los llevan cautivos y los empiezan a esparcir, hermanos, los empiezan a esparcir por todo el imperio. No permiten que siga su identidad y por lo tanto, hermanos, no hay rastros alguno del reino del norte. Quedan algunos, sí, algunos huyen, ¿no? Algunos se refugian en el reino del sur, otros se van para otros lados, pero no hay mayor rastro de esas 10 tribus. Quedan realmente aniquiladas, ¿ok? Hay un reportaje, ustedes búsquenlo en internet que se llama, hay un grupo de samaritanos actualmente, hermanos, en Buenos Aires, si no mal recuerdo, no, en Buenos Aires, no sé qué estoy diciendo, en Israel, hay un grupo de samaritanos, hermanos, que son de este reino, que han demostrado con muchas pruebas que son descendientes directos de estas fechas bíblicas. Muy interesante, búsquenlo. Si no, yo después les busco la liga y se las comparto. Este es un testimonio que da el doctor Adolfo Reutemann acerca de que todavía hay un grupo como y que Israel los mantiene, ¿viste? Israel les ayuda muchísimo a este grupo de samaritanos. Son muy poquitos la colectividad de los samaritanos. Incluso ellos tienen su propio Pentateuco samaritano, muy diferente al nuestro. Y los siguen ayudando porque los miran como un símbolo, ¿viste? De sus hermanos que finalmente quedaron destruidos y quedaron arrasados por el imperio de los asirios. Entonces, en el 722, Samaria cae en mano de los asirios. Israel, hermanos, siglo y medio después, caerá igual. El reino del sur, Judá, correrá la misma suerte, pero no será por los asirios, sino ahora por los babilonios, los caldeos. Entonces los caldeos, hermanos, estarán gobernando en ese tiempo, harán lo mismo. Israel no querrá sujetarse a los babilonios y los babilonios pues, son la potencia mundial en aquel tiempo y los terminará llevando al cautiverio. ¿Okay? Entonces en el 587, 586 hay ustedes mirarán algunos escritos que eran 587, otros 586.
donde caerá Jerusalén. Y los babilonios entrarán, arrasarán Jerusalén, se llevarán todo lo que son los utensilios del templo, destruirán la ciudad y entonces, hermanos, será la destrucción del primer templo. Ese templo hermoso que Salomón construyó y que pervivió en el tiempo en Jerusalén, en el reino del sur, se destruirá. El primer templo quedará reducido a cenizas, las murallas de la ciudad de igual manera, y entonces comenzará, hermanos, lo que se le conoce como el exilio o el destierro. Este suceso, hermanos, es muy importante. Aquí entrarán profetas como el profeta Jeremías. En este momento estamos ante el profetas como el segundo Isaías, el segundo Isaías básicamente. Entrarán profetas como el profeta Jeremías, ¿no es cierto? Jeremías era muy importante en esta etapa, cuando entonces los babilonios, hermanos, toman a un grupo de personas, ¿no es cierto? A un grupo de personas y se los llevan exiliados. Hay tres grupos de personas que podríamos nosotros agrupar en ese momento en el reino del sur, en Judá. Unos son los que quedan en Palestina, porque los babilonios no se llevan a todos, no destruyen a todos, no matan a todos, dejan a algunos. Principalmente los campesinos y los pobres, ¿no? Los campesinos y los pobres. Pues los que no les importan, los más débiles, los que no tienen valor, quedan en Jerusalén. Los que marchan a Babilonia, hermanos, son la élite del reino. Los sacerdotes, creo que hay un micrófono abierto, hermanos, si lo pueden checar. Hay un micro abierto para que lo puedan cerrar. Hay un segundo grupo que marcha a Babilonia, que son, insisto, la élite, los guerreros, los sabios, los sacerdotes, toda la gente más importante que tenía el reino, se los llevan cautivos a Babilonia. A eso se le llama el exilio babilónico. Y hay otro grupo de personas que huyen a Egipto, ¿ok? Y entre los que huyen a Egipto tenemos al profeta Jeremías. Jeremías, hermanos, muere en el extranjero. Jeremías no muere en su patria, sino muere siendo exiliado, diríamos, en país extranjero. Este hecho, hermanos, del exilio va a ser más importante de lo que ustedes se imaginan, porque es en esta época donde se va a escribir la mayor cantidad de texto sagrado. De lo que ahora nosotros conocemos como Antiguo Testamento, la gran cantidad de textos se va a escribir acá. En esta época del exilio se va a dar forma a lo que ya nosotros conocemos como el Pentateuco. Ya tenemos, ya se le dará, ya para estas fechas, el Pentateuco tendrá la forma más o menos como la que nosotros conocemos ahora, ¿no? En el exilio se harán reflexiones muy importantes, hermanos, muy importantes. Tendremos aquí al profeta Ezequiel, porque Ezequiel será el profeta que ministrará o desarrollará su vocación profética allá en tierra extranjera, en el exilio. Muchos salmos se escribirán en esta época. Muchos salmos se escribirán en el exilio, en el destierro. Fue un golpe muy duro para el reino del sur, muy duro. Fue algo que los marcó, hermanos, porque imagínense el templo destruido, el templo que para ellos era la presencia de Jehová, la presencia de Dios, etcétera. O sea, la ciudad santa, ¿no? Donde moraba el Altísimo, el Santísimo, ahora ha sido consumida por el fuego. Para ellos fue un golpe muy difícil. Y entonces, hermanos, resulta que en la época del destierro, del exilio, marca un hito muy fuerte en la mentalidad ahora del reino del sur. Acuérdense que el reino del norte ya desapareció siglo y medio antes y ahora los que están sufriendo las consecuencias es el reino del sur. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre el cautiverio de los asirios con el reino del norte y el cautiverio de los babilónicos con el reino del sur?
La diferencia es que los asirios, cuando destruyen Samaria, cuando destruyen toda la capital del imperio, ellos, hermanos, traen gente a Samaria, traen gente, su gente, gente pagana, gente extranjera, para que se una con los que quedaron en Samaria. Y esta mistura, hermanos, entre los samaritanos y la gente extranjera fue que hiciera que los del reino del sur odiaran a los samaritanos y los vieran como gente inmunda, porque permitieron que se hiciera esa mezcla, esa mistura, ese mestizaje de paganismo con ellos, ¿no? Entonces, desde ahí el odio o el recelo que los judíos, el reino del sur, Judá, desarrolló contra lo que fue, lo que quedó después de este reino de Samaria, que ya no era una raza pura, sino que ahora era contaminada porque los asirios vinieron, le pusieron gente extranjera para que poblara esa parte del mundo. Y lo otro que hicieron los asirios es que ellos se llevan a los demás, o sea, se llevan a la élite de ese reino y los esparcen por todo el mundo. Es decir, entonces, esos que fueron esparcidos por todo el mundo se casan con una persona, se casan por otra, pasan las generaciones y finalmente terminan sin tener una unidad. No, no hay una identidad, no saben si son israelitas o no, entonces termina siendo que pierden toda identidad. No sucede así en el exilio babilónico. Los babilónicos actúan, los caldeos actúan de manera diferente. Cuando destruyen Jerusalén, no traen a nadie, ningún extranjero. Es decir, que los que quedan en Jerusalén siguen siendo verdaderos judíos. Entonces no hay mistura, ¿no? Aunque después el pueblo se junta, pero bueno, es otra cosa. Pero por parte de los babilónicos no hay mistura. Ellos no traen gente para que pueblen, para que llenen el lugar. Y lo otro que hacen es que cuando el pueblo de Judá, este segundo grupo, los sacerdotes, los guerreros, los sabios, la élite, los más jóvenes, los que servían para la guerra, cuando son llevados a Babilonia, se les da un lugar para que el pueblo se reúna, es decir, se hace como un tipo colectividad, ¿viste? Entonces, este hecho de que no fueran esparcidos y que no se perdieran como lo pasó con el Reino del Norte, hizo que ellos mantuvieran su identidad religiosa, hizo que ellos se mantuvieran agrupados. Y es en ese grupo donde Ezequiel va a profetizar, ¿ok? Ezequiel es sacerdote, Ezequiel es quien es llevado al exilio, ¿no? Es uno de los que es llevado al exilio y que ministrará. El libro de Ezequiel se escribirá en este momento preciso de la historia, ¿no? En el momento del exilio, y Ezequiel, sus oráculos serán en función de esto. Entonces, eso hizo, hermanos, que Israel no se dispersara, o Judá, los judíos, no se dispersaran, no perdieran su identidad, sino que ahora hubiera grandes reflexiones. No voy a tratar ahora el tema, tendremos una clase especial para el tema del exilio, pero fue aquí, hermanos, en esta época donde se agrupan la mayor cantidad de tradiciones del texto sagrado, las profecías se empiezan a poner por escrito, hay producción literaria y entonces se empieza a formar lo que ahora nosotros conocemos como el canon hebreo. Resulta que los babilonios, hermanos, son exterminados por los persas. Ahora nace un nuevo imperio. Los persas ahora son los amos y dueños de todo el imperio, ¿no? Y entonces hay un edicto, el famoso edicto del rey Ciro, donde dice que, bueno, ahora los persas tienen otra política que los babilonios no tenían. Y la política de los persas era que cada pueblo regresara a su ciudad. Ellos no estaban a favor de tener esclavos y que vivieran allí y demás. Entonces ellos tenían la política de decir, ¿saben qué? Regrésense para su pueblo.
vuelvan. No, nosotros ya no tenemos ningún problema. Vayan y regresan a su tierra y hagan su vida y no necesitan estar cautivos. Eso permitió, hermanos, ¿no?, que un grupo de judíos vuelvan a Jerusalén para reconstruir lo que será el segundo templo. Entonces, habrá dos grupos, hermanos. No los voy a marear mucho, pero primero vendrá un grupo de personas comandados por dos figuras importantes, por Zorobabel, el general Zorobabel, y por el sacerdote Josué. ¿Ok? Pero después, hermanos, años después de que venga este grupo, vendrá otro grupo comandado por el sacerdote o el escriba Esdras y el copero, el gobernador o el oficial del rey llamado Nehemías. Entonces, Esdras y Nehemías, hermanos, van a escribir en esta época, cuando ya el reino, el imperio persa les permitió volver otra vez a Jerusalén. Entonces, el primer grupo, Zorobabel y Josué, empiezan a reconstruir el templo, pero no tardan mucho en abandonar la construcción del templo. No hay plata, no hay recursos, la gente no quiere, en fin, no hay forma. Vendrá Nehemías y Esdras, y ellos vendrán a reconstruir la periferia, las puertas, los muros de Jerusalén. ¿Ok? Pero el pueblo parece ser que no tiene muchas ganas el pueblo que quedó allí no tiene muchas ganas de hacer algo por el templo. Entonces aquí vendrán las profecías de Ageo, las profecías de Zacarías. Serán dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, que profetizarán, harán sus oráculos en esta época de la historia. ¿Ok? Y entonces vendrá un grupo, volverá a Jerusalén, pero resulta, hermanos, que otro grupo ya no quiere volver a Jerusalén. Porque cuando vivieron en Babilonia, los babilonios los trataron bien. Entonces, Jeremías les dijo, miren, cásense, hagan casas, construyan. Y resulta que un grupo de judíos empezaron a hacer negocios con los babilonios, ¿viste? Por eso dicen que cuando uno hace negocios, siempre uno es re judío. Porque empezaron a hacer negocios. Entonces, con la libertad que ya les dio el imperio persa, ellos empezaron a viajar por todo el imperio, haciendo negocios, conexiones, y empezaron a hacer plata. Y ya no les importó volver a Jerusalén. Ya no volvieron más a Jerusalén. Ellos se quedaron entonces en Babilonia y otros se fueron a otros lugares, principalmente a Alejandría, que eso es algo muy importante que quiero decirles, ¿no? Bueno, personajes importantes, ya les dije, Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías. Y resulta, hermanos, que viene la época, hasta ahí se cierra lo que nosotros sabemos, hermanos. Hasta esta época, hasta la época persa, ahí nosotros sabemos porque nos quedamos con los libros de Esdras, Nehemías, con las profecías de Zacarías y de Ageo, y no sabemos más. Hasta ahí quedamos en nuestra revelación nosotros, en el canon. Nuestros 39 libros terminan hasta acá. ¿Ok? Pero resulta, hermanos, que viene otro imperio, que es el imperio griego, ¿no? Y entonces los griegos, si me conceden 5 minutos más, hermanos, antes de ir al receso para terminar ya este recorrido, se los agradecería y no quedar colgados. Viene la época griega, ¿no? Principalmente con este gran personaje llamado Alejandro Magno. Y entonces en esta época, hermano, evidentemente el reino del sur o Judá o Israel, porque, bueno, se me olvidó decirles que en algún momento ya ellos empezaron a llamarse Israel y Judá de manera indistinta. Entonces el pueblo de Israel, ya para estas fechas, ellos siguen viviendo, o sea, el reino no termina. Nosotros terminamos viendo a Esdras, Nehemías reconstruyendo los muros, a Zorobabel y a Josué reconstruyendo el templo, y al profeta Zacarías y Ageo alentando para que no dejen de construir el templo. Pero hasta ahí quedamos.
Pero el pueblo continuó, el reino continuó en la época griega. Y es en esta época, hermanos, donde se consolida esta literatura apócrifa que hemos mencionado. Es en esta época griega donde se escriben los libros de los Macabeos, Tobit, Judía, Sabiduría, Eclesiástico, ¿no? Y demás. Entonces, aquí, en esta época, entran los libros apócrifos a mencionar. Bien, no los voy a confundir tampoco con esto. Hubo dos reinos, los Ptolomeos y los Seleucidas. Esto lo voy a pasar, hermanos, y después lo voy a decir. Hasta que finalmente llega el gobierno, el Imperio Romano. ¿Ok? Ahora, antes, hermanos, antes, porque para mí es muy importante esto. ¿Se acuerdan que acá les dije que acá otro grupo se queda en Babilonia, donde está mi cursor? Bueno, este grupo, hermanos, empieza a viajar por todo el imperio, se establece y se van a establecer principalmente en el norte de Egipto, en una ciudad costera muy importante llamada Alejandría. Y resulta, hermanos, que en esta época griega, el idioma que se hablaba era el griego. Era el idioma de todo el imperio. Era el griego. ¿Ok? Entonces, resulta que este grupo que queda en Babilonia, que no vuelve nunca más a Jerusalén y que empieza a casarse, adopta como idioma propio, como lengua, como una segunda lengua, diríamos, el griego. Entonces, cuando estas familias, ¿no es cierto?, que pasó mucho tiempo, empiezan a leer la Biblia, diríamos, o las escrituras hebreas, pues no la entendían. Principalmente los hijos, ¿viste? No entendían, porque era un idioma desconocido. Ellos habían nacido aprendiendo el griego como idioma. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué sucede con ese grupo que quiere leer las escrituras, pero las escrituras están en griego? Hace la traducción de las escrituras griegas escrituras hebreas al griego. Y es por este grupo de personas que nace la Septuaginta, que nace la Biblia de los 70, la traducción en griego, por este grupo que no volvió a Jerusalén y no se quedó allá. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta traducción empieza a correr por todo el imperio y llega hasta la época romana. Y en el 66, Pompeyo, ya aquí está el Imperio Romano, Roma conquista Grecia. Entonces Pompeyo, hermanos, entra en el 63 a conquistar Jerusalén y lo va a anexar como una provincia romana. Por eso el Señor Jesús nacerá bajo el Imperio Romano. Y en el 70, después de Cristo, ya Jesús vivió, nació, murió, se crucificó, lo crucificaron y resucitó. En el 70 se destruirá el segundo templo de Jerusalén, con el general Tito, que entrará, arrasará la ciudad, destruirá todo el templo, y ese será el templo que no se volverá a levantar jamás. Un templo que hoy muchos quieren reconstruir, el tercer templo, pero no se puede. Bien, hermanos, entonces, hasta aquí, fíjense entonces, cómo nosotros hemos dado un recorrido de todos los aspectos históricos, ¿no es cierto?, que nos permiten a nosotros saber cuáles son los temas, las condiciones, los personajes, las historias que motivaron a la escritura del texto sagrado. ¿Okay? Entonces, iniciamos en la época patriarcal y terminamos con la destrucción del segundo templo. ¿Okay? Fueron muchos siglos, hermanos, en una hora haberlo recorrido. Muchos siglos. Y yo sé que ahorita su cabeza quedó en la época patriarcal. Yo sé que ustedes apenas están procesando la historia de Abraham. Pero es importante que se la aprendan. Por eso la clase está grabada. Es muy importante que ustedes la vuelvan a mirar, ¿no es cierto? Y que puedan conocer
cada uno de estos detalles. Fue muy general, hermanos, muy general. Por eso tenemos 3 años de Biblia, porque falta profundizar mucho más en el texto sagrado. Pero sería muy útil que ustedes como estudiantes, esta fuera su base. Y como base pudieran aprenderla mejor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario antes de irnos al receso y yo tomar un poco de aliento? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ya conocían esta historia? ¿Ya la sabían? ¿Ya la conocen? Si ya la conocen, buenísimo, ya no va a ser nada difícil. Bueno. Por ahí la mayor parte sí se conocía, por ahí lo que a mí no sabía o nunca había investigado más también era por qué el tema de los samaritanos, el problema de los samaritanos con los israelitas, y eso es algo que no sabía, por qué había surgido esa disputa entre ese odio o rencor que se tenían, ¿no es cierto?, entre ellos. Sí, es un odio histórico que tienen los judíos y los samaritanos, principalmente por esa parte y por otras cosas que vamos a ver antes de cómo se condujeron en la idolatría los del reino del norte, ¿ok? Y cómo los del reino del sur se pensaron o se creyeron que seguían siendo monoteístas, seguían adorando al Señor, cuando realmente hicieron cosas igual o peores. Jeremías los acusa de adorar a la reina del cielo, por ejemplo. Entonces, los judíos realmente hacen una mala interpretación histórica de sus hermanos, los del reino del norte, pero más pasa por su conveniencia histórica. Ambos cometieron idolatría, los dos reinos. Hermana Esther, ¿quiere comentar algo? Sí, que muchas cosas para mí eran conocidas, pero no ordenadas de esa manera. Y bueno, se me clarificó bastante. Y también con respecto a los samaritanos, cómo los consideraban, cómo llegaron a ser esa parte impura que se los consideraba que no eran el pueblo escogido, ¿no? Bueno, ahí también se me clarificó bastante, por lo menos básicamente. Gracias, Esther. Y vamos a ver en la materia de introducción al Antiguo Testamento con mayor profundidad esto. Esto solamente es muy general. Y vamos a ver cuál es la importancia que tiene esta función del samaritano primero en el mensaje de Jesús y luego en la teología del Nuevo Testamento. Y vamos a asombrarnos. La verdad que nosotros hemos comido también la tradición judía, diríamos, en relación a los samaritanos, pero Jesús tiene otra mirada de ellos, que no le hemos descubierto, no la hemos visto, pero ya la descubriremos en otra cursada. Así que bueno, gracias, Esther. ¿Alguien más, hermanos? Otra preguntita, pastor. Josías, ¿era rey en el norte o en el sur? En el sur. Era descendiente de David, ¿no es cierto? Era Sí. en el sur. Sí, sí. Entonces ahí también Josías en su momento destruyó ídolos y hizo esa como limpieza, ¿no es cierto? De que también adoraban a dioses falsos, entonces también en el sur, ¿no es cierto? Sí, los del reino del sur. Hermanos, miren, realmente el monoteísmo como tal no se ejerció sino hasta después del exilio. Después de que llega Esdras Nehemías a hacer una limpieza racial entre el pueblo, no quiero explicarlo ahora porque extenderme mucho, a partir de ese momento ya empieza a ejercer un verdadero monoteísmo el pueblo judío. Por eso la lucha de los macabeos, que es un libro muy fascinante, ¿no? Porque la lucha de los macabeos es eso, conservar la pureza del monoteísmo. Pero fue hasta ahí. En la época de los reinos, Israel seguía siendo idólatra en el norte y en el sur, pero a más no poder. Y Josías, hermanos, es uno de los reyes más importantes porque es el rey que hace las reformas más profundas
al sistema religioso que en ese momento existía. Lo empezó a hacer su bisabuelo, Ezequiel, pero no le alcanzó. Ezequiel fue uno de los primeros impulsores de la reforma religiosa en Israel, pero no le alcanzó. Bueno, después vino Manasés, su hijo, cometió crímenes terribles, dice el texto que inundó de cabo a cabo a Jerusalén de sangre. Luego vino Amón, ¿no? Su hijo, que también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y después viene Josías, su hijo. Y Josías es lo diferente. Josías encuentra la ley del Señor. Eso lo vamos a ver después del receso. Después del receso vamos a ver eso. Bueno, lo importante, hermanos, es que no nos mareemos con la historia, ¿no es cierto? Que podamos ir ubicando, di algunas ideas de dónde se ubican los profetas. Los profetas se le conocen como profetas preexílicos, es decir, hay profetas que van a predicar antes de que el pueblo se vaya al exilio. Hay profetas exílicos, es decir, profetas que van a anunciar su mensaje en el exilio o durante mientras pasa ese suceso, y hay profetas post-exílicos que van a ejercer su vocación profética después. ¿Okay? Bueno, hermanos, si no hay alguna pregunta, alguna duda, vámonos al receso y volvemos en 10 minutitos. ¿Ok?